La vez pasada estábamos hablando sobre la economía desde una forma sencilla para poder entender este fenómeno que a nuestros ojos se hace un poco complejo, ¿no? Y habíamos estado viendo, partiendo de una economía simple, habíamos incorporado al gobierno, y por favor, siempre les voy a estar insistiendo lo siguiente: busquen entender de manera más real la economía. No hagan que este proceso de entender los fenómenos económicos se base en la abstracción y en la metafísica. Ya les he dicho, por ejemplo, todo lo que estamos analizando evidentemente tiene que ver mucho con la metafísica si solamente nos abocaríamos a una descripción de estas relaciones matemáticas que surgen a partir del comportamiento de la economía. Por ejemplo, en la diapositiva que les estoy mostrando, me dice el consumo es igual al consumo que depende del ingreso disponible, y el ingreso disponible es igual a la producción menos los impuestos que pagamos. Y repito, insisto con esto, de que esta forma de establecer los impuestos como una cantidad fija es para facilitarnos el análisis, sobre el modelo. No es que es una cantidad fija. Entonces nosotros debemos estar imaginándonos, son los impuestos que aplica el Estado y que tienen y pueden tener diferentes expresiones funcionales. Uno, como en el caso que puede ser una cantidad fija, no sé dónde y en qué país puede ser una cantidad fija. Dos, que pueda depender solamente del nivel de renta. Entonces, vamos a tener ingreso de que una media de los impuestos existentes a toda la renta y que podamos medir el ingreso del gobierno. El otro, que les decía, hay un base que paga sus negocios, cuándo han sido sus costos y cuánto es su utilidad. ¿Por qué? Porque el bus creo que le llaman, algo por ahí, ¿no es cierto? El tercero, de que pueda haber este impuesto base con un T sub cero más un impuesto que depende del nivel del comportamiento de la producción. Y el cuarto, aquello que les decía, que pueda depender, como en el caso nuestro, que cuando el precio de los minerales sobrepasan determinados límites, como en el caso del cobre, que nos pagan los chinos, entonces a partir de esos niveles se genera una red minera. Nos ha hecho tan ricos esta coyuntura que va desde el 2002 hasta el 2012 más o menos, y que a partir del 2012 hasta el 2017 ingresamos en un proceso de desaceleración. Evidentemente, esto debido a la creación de política, ¿no? Cuando el comportamiento del consumo, y el cómo tiene que ver mucho con la producción. Ya les decía, anteriormente no se tenía este nivel de entendimiento de lo que es el consumo en este proceso de globalización de la economía mundial.
Ahora, ya se tiene para el consumo que ya salgan a través de los feriados largos a consumir a las diferentes provincias, impacta en el nivel del Producto Bruto Interno, ¿no? Habíamos estado trabajando hasta lo que es, por ejemplo, el multiplicador, que es la proporción en la que va a generar impactos en la producción a propósito de los cambios que se puedan generar en la política fiscal o en el nivel de inversión. Inversión. Económica en el en la dirección al que para que estos 25.000 millones de inversión ingresen al país y volver a lo mismo, a las mismas experiencias que hemos tenido desde el año 2000, más que todo, ¿no? Antes de la implementación de este modelo minera, se da de manera particular a partir de la década de este nuevo siglo. Bien, la determinación de la producción, el equilibrio de la producción, ¿no? Yo les decía, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que Y es igual a toda esta relación. Disculpe, profesor, ¿pantalla? ¿Cómo? ¿Está presentando pantalla? No, Sí, no se ve, solo se le ve a usted. No, sí A se ver, ve. Sí se ve, profesor. Sí se A ve, ver, cambia. pequeña, a ver, ordena tu Yo, profesor, máquina. creo que soy la única. De seguro lo tienes anclado al profesor y por eso no puedes verlo. Probable, o de repente está en YouTube. Okay, gracias, profesor. Voy a A ver, chequear. O en chequea. Facebook. O está en el Facebook, ¿no? Está pues chateando. A muchos de los jóvenes el amor los consume. Bien, les decía, por ejemplo, que hemos llegado a esta última relación donde la producción es igual al multiplicador que expresa la proporción en la que va a variar la producción frente a cambios que se pueden dar en la política fiscal. Es lo que va a manejar el gobierno, a la que nosotros le vamos a poner atención dentro de diferentes ensayos, si puede ser una política fiscal expansiva o restrictiva, y cómo va a ser el impacto en la producción, conociendo cuánto es conociendo cuánto es el multiplicador. Lo que no podemos manejar es la inversión privada. ¿Por qué? Porque sus decisiones responden netamente a una decisión privada. De acuerdo a las expectativas que ellos tengan sobre el gobierno, ellos decidirán si van a ir niveles de inversión o van a restringir. Si ellos deciden restringir, evidentemente eso va a impactar negativamente en la producción, como por ejemplo dentro de esta coyuntura, ¿no? No solamente la CONFIEF, sino hay diferentes organismos a pesar de que el modelo no acepta este gasto, que nos va a ayudar a ver qué es lo que sucedería con una expansión fiscal o una restricción fiscal a propósito de la producción. No se olviden que en este caso estamos igualando la demanda agregada a la producción, o sea, Y igual a la demanda agregada, la producción igual a la demanda agregada, considerando que todo lo que se produce en el ejercicio anual se demanda, se termina, se consume. Así lo vamos a decir de manera más clara. Entonces, si la producción es igual a la demanda agregada, vamos a igualar
a este valor que habíamos logrado derivar después de tener reemplazado todas las variables que involucran el presente modelo, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos una forma un poco más que se llama a media derivar, que parte algebraica que nosotros igual a z coincide con la recta de 45 grados. ¿Dónde está la recta de 45 grados? Acá, donde les estoy señalando. ¿No? Ahí está la recta de 45 grados. Bueno, es una recta que lo ponemos de voluntario, que surge de manera sin ninguna explicación, ¿no es cierto? Y que vamos a suponer que es, por el momento, que es la recta de la oferta agregada. ¿Correcto? Repito. Vamos a suponer, no estamos considerando ninguna otra variable, no estamos considerando un conjunto de variables para la construcción de esta recta de 45. Sino que estamos suponiendo la existencia de esta recta de 45 grados, porque alguien me puede decir, ¿y por qué no puede ser una recta de 30, una recta de, o una recta de 8? Pero por allí, por buscar algo, una suposición, algo que nos haga medir, ¿no es cierto? Como es la agregada, entonces curva de la oferta agregada. Más adelante vamos a derivar la curva de la oferta agregada involucrando a muchas otras variables, pero por el momento vamos a suponer que esta recta de 45 grados juega el papel de la oferta agregada. Z va a ser esta recta. ¿No? Ahí está Z. Entonces van a ser todos los valores exógenos, aquellos valores o aquellas variables que vienen acompañados de un numerito y que se puede sumar, restar, multiplicar, dividir y convertir en una sola cifra. Ese va a ser el punto de partida de la curva de la demanda agregada. En este caso, vamos a sumar C sub 0 más la inversión más el gasto menos C por T, ¿no es cierto? Todo lo que está sombreado. Todo esto va a significar, y más adelante le vamos a llamar el gasto autónomo. Repito, va a partir el punto o va a partir la demanda agregada de la suma de todas estas variables que lo tenemos sombreado. Va a partir de C sub 0 más a la inversión más el gasto menos la proporción marginal a consumir multiplicado por los impuestos. De la suma, de la multiplicación, de la resta de todos esos valores, va a partir la curva de la tendencia inclinante a la demanda agregada. Va a ser el multiplicador. Entonces vamos a encontrar un punto de intersección entre la curva de 45 grados y la curva de la demanda agregada, el cual va a significar el punto de equilibrio entre la producción y la demanda agregada. ¿Correcto? Algo sencillo. Ahora, acá nos dice, ¿no? La demanda en función de la renta es una recta con pendiente menor que 1. La renta de equilibrio viene. Bueno, no sé, allí se ha perdido algo, ¿no? Bueno, la renta en equilibrio viene a ser la igualdad donde la producción se iguala al nivel de demanda agregada. El equilibrio en el mercado de bienes, ¿no? Para que la producción se encuentre en un nivel de equilibrio debe ser igual a la demanda. La determinación de la producción de equilibrio.
A ver, ¿qué significa si nosotros tenemos ya este modelito? Miren cómo estamos haciendo abstracción, cómo hemos recogido determinadas variables, lo hemos involucrado a la matemática para que nos dé este punto de equilibrio bajo determinados supuestos. Tenemos una recta de 45 grados, tenemos la curva de la demanda agregada, el nivel de equilibrio que se da en este punto y igual a toda esta expresión, y tenemos ya el modelito, ¿no? A partir de ese modelito vamos a jugar con determinadas suposiciones que nos van a ayudar a entender el papel del gobierno o el mismo papel de la inversión privada. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener el aumento de la renta, dice, provoca un aumento del gasto autónomo. Desplazamiento vertical de la demanda AB es mayor y depende de la cuantía del multiplicador. ¿Qué quiere decir? Podemos nosotros suponer un incremento, por ejemplo, del gasto público. Si hay un incremento del gasto público, como ustedes están observando acá en esta igualdad, ¿no es cierto?, que no depende de ninguna otra variable, y en eso les voy a pedir un poquitito de imaginación simplemente. A ver, suponiendo que acá todas estas variables y parámetros están acompañados de un numerito y el gasto del gobierno sea, por decirle, 100, ¿no? Y nos va a dar una suma de 1.500, ¿no? Acá Y va a ser igual a 1.500. Si esto varía en 200, ¿no es cierto? De allí es importante esa imaginación. Si esto se incrementa en 200, entonces el incremento de la producción será pues en la proporción del multiplicador. Si el multiplicador es 1.5, el gasto del gobierno se ha incrementado en 200, entonces la producción se incrementará en 1.5 por 200. Es algo sencillo. Es como decir, Y igual, que se llama 200 más 300 es igual a 500. Si a 200 le incrementamos unos 200, entonces la suma se va a incrementar en 200. Algo por allí. Solamente que acá hay un multiplicador que nos va a decir en qué proporción se va a incrementar la producción ante variaciones del gasto del gobierno. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que va a suceder. El punto de partida de la curva de la demanda agregada se va a trasladar de este punto que estoy señalando a este otro punto de la nueva línea de la demanda agregada. O sea, ¿qué quiere decir? Que la producción se va a desplazar en la misma proporción en la que se incrementa cualquier valor que tenemos dentro de estos corchetes. Si se incrementa el gasto autónomo en 100, en 500, en 600, en esa misma proporción se va a desplazar la curva de la demanda agregada. ¿Correcto? Evidentemente que hay que tener cuidado con ese tipo de afirmación porque no va para todas las variables, porque acá tenemos un nivel impositivo que está acompañado de la propensión marginal a consumir y lo que acabamos de decir no va a ser igual para los niveles de impacto en la producción, sino que aquí había que hacer un pequeño ejercicio y ver en cuánto se va a incrementar la producción ante variaciones de la aplicación de los niveles impositivos. Evidentemente, repito acá, por ejemplo, si nosotros derivamos de Y respecto a T, vamos a tener un menos C, vamos a tener 1 sobre 1 menos C sub 1 por menos C sub 1. Este signo que está anteponiéndose al nivel impositivo nos está manifestando que la relación entre la producción y el nivel impositivo es negativa, que la pendiente es negativa, pero que la pendiente, que es diferente para los valores como C sub 1 y G, es diferente cuando varía el nivel impositivo, porque esta menos C sub 1 la vamos a tener como denominador dentro del multiplicador, ¿no? Eso ya nos va a cambiar el contexto cuantitativo que hemos hallado cuando hemos arribado a esta función. Bien, entonces, si cualquiera de estos valores, con excepción, lo voy a decir mejor así, del nivel impositivo, varían en cualquier cantidad, la producción se va a incrementar, el nivel de la demanda agregada se va a desplazar en esa misma cantidad. Ahora, ¿en cuánto va a crecer la producción de Y a Y'? Cualquier incremento en C sub 0, matemáticamente lo voy a decir, en C sub 0, el nivel de inversión o el gasto del gobierno
cualquier variación de estas variables, la producción se va a incrementar en la proporción del multiplicador. No así en el caso de Y, de cuando nosotros hacemos que varíe Y a propósito de cambios en T, cuya relación es inversa, los niveles de variación se van a dar incorporando a la propensión marginal a consumir en el numerador de este producto, ¿no? De lo que llamamos el multiplicador. Entonces vemos aquí, por ejemplo, cómo un incremento de 1 billón, según el ejemplo que nos pone Oliver Blanchard, un incremento de 1 billón hace que la demanda agregada se desplace en la misma proporción de Z a Z', ¿correcto? Pero el nivel, la producción crece en este billón, perdón, multiplicado por el multiplicador. Es en esa proporción en la que se va a incrementar. El efecto, dice, de un aumento del gasto autónomo en la producción. Cuando aumenta el gasto autónomo, la producción de equilibrio aumenta en una proporción mayor. ¿Qué cosa nos está diciendo? Bueno, acá todavía no está especificando cuál de estas variables a la que hemos llegado es la que está variando. Simplemente nos está diciendo que todos estos valores se han incrementado en 1 billón. ¿En cuánto se va a incrementar la producción? En 1 billón multiplicado por el multiplicador. En esa proporción se va a desplazar de Y a Y'. Supongamos un aumento inicial de la demanda de 1.000 millones de euros, distancia AB. ¿Dónde está? Aquí está la distancia de B, ¿no? Las empresas ajustarán sus ventas en la misma cuantía, BC, se van a incrementar en la misma cuantía. ¿Ah? O sea, de B a C. A ver, yo soy un panadero. Produzco 100 panes, a un sol 100 soles. Mi demanda, ha habido una presión de demanda a propósito del incremento de los salarios de mis vecinos en 50. Y ha habido una presión de demanda que no he atendido. Entonces, para la próxima campaña ya no voy a producir 100, voy a producir 150 panes. Eso nos está diciendo esto. Éxito nos está diciendo esto. Pero va a haber un efecto multiplicador. O sea, no es que la producción, cuando se incremente, va a desplazarse al de Y a Y'. No es que la producción, por presión de demanda, cuando producimos 50 panes más, nos va a permitir pasar de A a A'. Entonces, acá, no. Sino este tránsito se va a dar en el corto plazo. Y el corto plazo puede ser de 0 a 2 años, ¿correcto? Entonces, en un primer momento, la presión de demanda hace que yo produzca 50 panes más, entonces en esa cantidad se va a incrementar la producción. O sea, vamos a tener acá un Y, pongámosle doble prima, como acá ya le ha puesto prima, voy a suponer que acá va a haber un Y doble prima. Para producir esos 50 panes adicionales, he tenido que contratar un mayor número de obreros panaderos. Esos obreros panaderos van a percibir un sueldo y se van a convertir en parte de la demanda actual. Con los sueldos que van a cobrar, van a convertirse en demandantes de panes. ¿Correcto? Entonces, eso va a permitir que ya la presión de demanda que antes había sido de 50 panes y ahora estoy produciendo los 150 panes, sea, por ejemplo, 180. Entonces ya no en la misma proporción, sino que esos obreros que no tenían trabajo, que ahora están trabajando en la panadería, que ahora están percibiendo 30 soles adicionales, se van a sumar a la demanda de los 150 y voy a tener una presión de demanda de 30 que lo voy a producir para la próxima campaña. Y así sucesivamente, voy a pasar a E, ¿no? Y voy a producir esta E para la siguiente campaña. Y por ese efecto multiplicador que voy a requerir de un mayor número de obreros que van a percibir un salario, que se van a sumar a la demanda y que me van a generar una adicional de demanda de 10 panes, voy a llegar a este A' a producir los 200 panes. ¿Correcto? Ese efecto multiplicador es lo que lo resume el multiplicador, ¿ya?
Entonces, eso por favor entiendan. Este proceso que les he estado indicando con el ejemplito del panadero se resume en esta relación. Este proceso dice, sigue hasta que se alcanza la renta de equilibrio Y'. Por ejemplo, después de n más 1 rondas, el incremento en la renta es igual a 1.000 millones de euros multiplicado por la suma D. Entonces, en un primer momento, voy a tener que mi producción se ha incrementado en la misma proporción en la que he incrementado la producción de panes. Producía 100, por presión de demanda, voy a producir 150 panes, o sea, un adicional de 50 panes, en esa misma proporción se va a incrementar mi producción, en 50 panes, 1 por 50. Pero voy a contratar obreros, panaderos, que me van a producir esos 50 panes adicionales, y estos amiguitos se van a convertir en demandantes que a través de la propensión marginal a consumir se van a sumar a la demanda de los 50 panes. Y así sucesivamente hasta C sub 1 a la N. A esto llamamos el proceso de aplicación del multiplicador. Esta suma se denomina progresión geométrica. La suma de esta progresión geométrica de infinitos términos coincide con el multiplicador. Es lo que les decía. Todo este proceso que les he estado comentando a propósito del panadero, que se resume en esta cadena de impactos, lo resume este multiplicador que hemos visto en la igualdad de la producción de equilibrio. Aquí, ¿correcto? Entonces, por favor, no se olviden, esa parte algebraica también está explicada en el libro de Blanchard. La determinación de la producción de equilibrio. Un aumento de la demanda provoca un aumento de la producción y el correspondiente aumento de la renta. El resultado final, miren cómo acá, por ejemplo, nos hacen una diferencia entre lo que es demanda, lo que es producción y lo que es renta, ¿cierto? Y nosotros, indistintamente, un poco atrás, les había dicho que indistintamente vamos a hablar de renta, de ingreso, de producción. ¿Eh? Pero para poder ordenar las cosas, para poder ordenar cómo es la cadena en la relación de estas variables a propósito de determinados incrementos, es necesario decirle, un aumento de la demanda provoca un incremento de la producción. Un aumento de la demanda de 1.000 millones, no importando qué variable es la que se está incrementando dentro de los que están en este corchete, o si es los propios impuestos lo que está bajando, considerando que esta variable impuesto viene acompañada de la propensión marginal a consumir, eso, repito, eso nos va a generar un incremento de la producción y su correspondiente aumento en el nivel de renta. El resultado final es un aumento de la producción mayor que el desplazamiento inicial de la demanda de una proporción igual al multiplicador, que depende de la propensión marginal a consumir. Entonces, miren nomás cuán importante es esta variable chiquitita, la propensión marginal a consumir. Por ejemplo, si los agentes consumen el 60% de su renta disponible, un aumento del gasto público de 1.000 millones conllevará a un aumento de la renta de 2.5 millones de euros. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, ya nosotros nos podemos estar imaginando, podemos estar haciendo unos cálculos mentales respecto al valor del multiplicador. Si se ha incrementado en 1.000 millones la demanda y la producción ha llegado a ser 2.5 millones de euros, quiere decir que el multiplicador es 2.5, cuando la propensión marginal a consumir es de 0.6, ¿no es cierto? Entonces, son cositas que ustedes con determinados ejercicios van a poder desarrollar y entender de mejor manera. Y además, son temas que ustedes ya lo han tratado en macroeconomía 1. Bien, entonces, vean cuán importante es, y la vez pasada yo les decía y les hablaba de determinados ejemplos respecto al consumo y esta propensión marginal a consumir. Por ejemplo, si tomáramos la propensión marginal a consumir del ejemplo que pone Blanchard,
que es 60% o 0.6 para ser aplicado en esa formulita, entonces las políticas económicas debían estar orientadas a incrementar esta propensión marginal a consumir. Que no sea 0.6, que sea 0.7, que no sea 0.7, que sea 0.8. Entonces, si imaginan cuánto sería el multiplicador y en cuánto se incrementaría la producción ante variaciones en el gasto público, ¿no? Entonces es importante ver, pues, si esto, si el multiplicador, considerando como 0.6 la propensión marginal a consumir es 2.5, entonces acá nosotros podíamos un poquitito imaginarnos la propensión marginal a consumir como 0.9. Entonces, a ver, 1 menos 0.9, 0.1. 1 entre 0.1, ¿cuántos 0.1 hay en 1? Hay 10. El multiplicador sería 10. Si la demanda agregada se ha incrementado en 1 millón de euros, entonces la producción se va a incrementar en 10 millones de euros. Entonces, cuanto mayor es la propensión marginal a consumir, el multiplicador también va a ser mucho más grande y los impactos ante cualquier variación de las variables que componen la demanda agregada en la producción también va a ser mucho mayor. ¿Correcto? Bien. La identidad, ahorro, inversión. Acuérdense que esto ya incluso hemos grabado y se los he alcanzado sobre estos, sobre equivalencias, donde hablábamos de que el ahorro es igual a la inversión, donde decíamos cómo entender este fenómeno económico a partir de qué es lo que hace que se movilice o cómo es de que la producción tenga un crecimiento sostenido. Les decía, nosotros, a ver, en un momento inicial, voy a recoger nuevamente el ejemplo del panadero, ¿no? Produce 100 panes, les pago 50 soles a mis maestros panaderos ganan a 25 soles, ¿no es cierto? Y ha sido una primera actividad. Yo tengo 50 soles y dos obreros panaderos tienen a 25 soles. Para la próxima campaña necesito producir otros 100 panes. Y yo solamente tengo 50 soles y se supone que lo he dispuesto para comprar los 50 panes de los 100 que hemos producido. Y al igual que mis obreros lo han consumido a 25. Entonces no nos quedaría nada. Entonces para la próxima campaña yo consumo mis 50 panes, mis obreros consumen 25 más 25, son los 100 panes, y para la próxima campaña tendría que producir los mismos 100 panes. Lo que necesito es que en el tiempo la producción de panes se haga mayor para poder alcanzar este producto a una población creciente. Entonces, lo que voy a hacer es pagarles a 30, ¿cierto? Y de repente pagarle a 40, pero que estos amiguitos no me consuman todo el pan. O no compren con sus ingresos los 40 soles, o perdón, en 25 los panes, sino que compren una cantidad menor. ¿Para qué? Para que tengan un excedente que lo depositen en una entidad financiera a la que yo puedo acudir para poder incrementar la producción de panes. O sea, hemos visto cómo una economía camina en base a su fuente de ahorros. Vamos produciendo de manera real y vamos generando excedentes que se van a trasladar para una mayor inversión en el futuro. Esa es la clave del asunto. Entonces, eso nos ha permitido medir la condición de equilibrio en esa economía sencilla. Lo hemos incorporado al gobierno y allí también hemos tenido los ingresos y los gastos del gobierno como un ente que también puede generar algún tipo de excedentes que pueda ser intermediario o puede ser depositado en una entidad financiera para alcanzar a los inversionistas, ¿no? Entonces, ellos también se suman. Y habíamos manifestado qué pasa cuando el gobierno tiene déficit, entonces más bien genera un desahorro en las familias privadas y un menor monto que va a ir orientada para una mayor inversión. Y hemos incorporado también las exportaciones y las importaciones, que lo hemos explicado en el momento adecuado.
Pero en este caso vamos a hallar esa identidad del ahorro. ¿Cómo es que nosotros generamos, o a través de qué función, cómo es que se expresa cuantitativamente los niveles de ahorro, así como hemos hallado la producción? Entonces, el ahorro, dice, incluye el ahorro privado y el ahorro del sector público. El ahorro privado, que es lo que más, que nos interesa por el momento, ¿no? Porque el ahorro privado es sencillo, ¿no? Esos son los niveles de ingreso impositivo que tiene el gobierno menos los gastos. Ya, listo, allí se acabó el asunto. Pero en cuanto al ahorro privado, ¿no es cierto? Vamos a tener Y igual al, perdón, S, que es el ahorro, es igual al ingreso disponible menos el consumo. ¿Qué cosa es el ingreso disponible? Voy a reemplazarlo, ¿cierto? El ingreso disponible es la producción menos el nivel impositivo. O sea, Y menos T, a la que le voy a agregar este consumo. Y voy a tener una nueva relación. S es igual a Y menos T menos C. ¿Correcto? Ahora, nosotros podíamos ir un poquitito más allá. Podíamos reemplazar y vamos a hallar la función del ahorro, como lo estoy mostrando en esta parte. Pero todavía vayamos, según camina las diapositivas, ¿no? El ahorro público es igual a los impuestos menos el gasto público, ¿cierto? Ya eso habíamos discutido mucho más atrás. Si los impuestos es mayor, se llama superávit presupuestario. Si los impuestos es menor que el gasto, le llamamos déficit presupuestario. ¿No es cierto? El ahorro público aquí es positivo. Ese ahorro público sumado al ahorro privado va a generar una mayor disponibilidad de liquidez para que los inversionistas puedan acudir al sistema financiero para producir más, ¿no? Pero si hay un déficit, habíamos dicho que ese déficit lo va a cubrir con el ahorro de los privados a través de la venta de bonos, y eso va a restar la cantidad de dinero que se podía haber orientado para una mayor inversión, ¿no? Eso habíamos ya explicado. Y igual, entonces, igual al consumo más la inversión más el gasto, Y menos T menos C es igual a la inversión más el gasto menos los impuestos, ¿no es cierto? Esta es otra forma de ver lo que habíamos nosotros hablado en esas equivalencias o condiciones de equilibrio, partiendo de un modelo simple y llegando a un modelo abierto. Por ejemplo, aquí está el ahorro es igual, aquí está el ahorro de los privados y aquí está el ahorro del sector público. Aquí ha despejado y aquí está el ahorro del privado más el ahorro del sector público. Eso ya lo hemos explicado hasta la saciedad en la parte de arriba. La ecuación anterior establece que para que haya equilibrio en el mercado de bienes, la inversión debe ser igual al ahorro, la suma del ahorro privado más el ahorro público. Esta condición de equilibrio del mercado de bienes se denomina relación IS, lo que desean invertir las empresas debe ser igual a lo que desean ahorrar los individuos y el Estado. Por favor, en esta parte, no simplemente es que hay que memorizarnos estito que aparece como un concepto sumamente importante y nosotros lo podemos convertir en un dogma y lo podemos estar repitiendo por allí sin entender su significado. Repito, el significado es el siguiente: si las familias ahorran, el gobierno ahorra, vamos a tener una mayor disponibilidad monetaria para una mayor inversión. Si los privados no tienen capacidad de ahorro, peor será pues el sector público. Entonces vamos a estar viviendo siempre carentes de capitales que se orienten a invertir. Y como en la época actual, vamos a estar pensando de que nosotros no somos capaces de apostar por invertir en minería o en otro tipo de empresas, y siempre vamos a tener la necesidad de la presencia de capitales extranjeros, capitales que vienen de los ahorros de otro tipo de economías que vienen a invertir a nuestro país. Esa partecita, por favor, entiéndanlo así, no lo entiendan de manera dogmática como está resumida en esta parte. El propósito no es que nosotros pues aprendamos y digamos, caramba, que esta condición de equilibrio del mercado de bienes se denomina relación IS. Lo que desean invertir las empresas debe ser igual a lo que desean ahorrar los individuos y el Estado. No. Tenemos que hacerle hablar a estas ecuaciones. Hay una necesidad de ahorro en el país, ¿no? Que nos pide que si no tenemos esa capacidad,
no va a haber capitales nacionales para apostar e invertir en otros sectores productivos, ¿no? De allí la necesidad, que esta necesidad nos llevó a incorporar las AFPs como una forma obligada que los trabajadores tenemos para generar un ahorro que supuestamente se iba a orientar a reactivar la inversión interna, pero que actualmente sale más del 40% de esos dineros en la compra de papeles y bonos del exterior. ¿Ah? Esa partecita, por favor. La identidad, ahorro e inversión, ecuación del ahorro, ahí tenemos lo que habíamos hallado aquí en la parte superior y que yo les decía que acá podemos reemplazar y vamos a llegar a la ecuación del ahorro. Eso es lo que va a ser acá, ¿no? Acá está reemplazando el consumo, menos E sub 0, menos E sub 1, Y menos T, va a despejar va a factorar estas Y's, ¿no? Va a reordenar y vamos a tener la ecuación del ahorro, menos E sub 0 más la propensión marginal a ahorrar, que depende del ingreso o de la renta disponible. Ojo con esto. Cuando les pregunté y les dije de dónde sale este numerito, habíamos estado discutiendo dónde está el consumo, habíamos estado hablando sobre caramba, ¿dónde está? Habíamos estado conversando cómo es la composición de la ecuación del consumo. Acá está, ¿no? Aquí está. Entonces habíamos preguntado de dónde viene ese sub 0 o cómo se expresa esto en la realidad y de dónde viene ese sub 1, pero de manera particular acá. ¿Qué significa? ¿Cómo se suman esas C sub 0? Y les decía, dice, según el concepto, que es una variable paramétrica que no depende de ninguna otra variable. Es autónomo. Por allí no está acompañada de ninguna otra variable. Pero ¿cómo se expresa en la realidad? Les decía, supónganse que alguien perdió su trabajo al 31 de diciembre del año pasado y toda esta temporada, ¿no? Donde la pandemia agudizó el estado de cosas, no ha trabajado, no ha tenido rentas que provengan de una actividad económica coyuntural. Entonces, pero sigue almorzando, sigue comiendo, sigue vistiéndose, sigue pagando sus servicios. ¿Y de dónde está sacando la plata? Está sacando de sus ahorros de actividades pasadas. Está sacando de sus ahorros que provienen de trabajos del ejercicio anterior y no de este ejercicio. O sea, y este valor se tiene que expresar en la ecuación del ahorro como una cantidad negativa. Y evidentemente eso es lo que está pasando aquí. ¿No es cierto? Acá está. El ahorro parte del consumo autónomo, pero de manera negativa, como un desahorro, más la propensión marginal a ahorrar multiplicado por la renta disponible. El término 1 menos E sub 1 se denomina propensión marginal a ahorrar. En condiciones de equilibrio, y igual, y aquí vamos a derivar de manera diferente la producción de equilibrio, ¿no? Es un ejercicio matemático que se los dejo para que practiquen y que va a ser tema de examen. Bien, ¿alguna pregunta, señores? Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? A ver, ordenen sus cosas. ¿No hay preguntas?
Cintia Cruz Arriaga. Sí, profesor. ¿Has entendido o no has entendido o tienes alguna duda? Sí, solo que la última parte no tanto, porque tenía problemas de conexión. A ver, ¿qué parte, amor? ¿Qué parte? La última parte que estaba explicando. Ay, ¿cuál será pues, la última parte? El ahorro, algo así. El ahorro, algo así, ¿no? He hablado del ahorro, algo así. Dime, pues, ¿dónde te has quedado? Y dime qué partecita no la has cogido. Cuando hablo de... ¿Estás viendo acá? Sí, profesor. Ya. ¿Eso o más atrás? Más atrás, un poquito más atrás. A ver. ¿Acá? Ahí, por ahí. Ahí, por ahí. Por ahí, sí. Ya. Lo único, a ver, que tenemos que entender, ¿qué cosa es? Que la economía funciona. A veces no nos percatamos porque se ha hecho tan grande la economía y por allí se ha caído en el dogma sobre determinados temas y se ha reducido nuestro hablar económico a frases como la oferta, la demanda, precio de equilibrio, libertad de empresa. Tenemos que saber, a ver, es como en una cuadra, ¿quién crece más? El que produce panes. Y el que vende panes solamente realiza la producción de panes. Solamente realiza las ganancias del que produce panes. Y el resto somos la demanda agregada, incluido el panadero, porque el panadero también es una familia, incluido la tiendita que te vende el pan, ¿no es cierto? Entonces, esa economía de esa cuadra va a seguir creciendo porque en cada casa también está creciendo el número de habitantes, producto del crecimiento vegetativo de la población. Entonces, el panadero, vamos a ponerlo así, tiene la obligación de producir cada vez más panes. Pero ¿cómo va a producir cada vez más panes si la riqueza viene precisamente de la producción del pan? Suponiendo que el resto, al margen del tendero, van a trabajar de obreros en la panadería. Entonces, lo que requiere es que sus vecinos que trabajan para él, sumado al tendero, tengan una capacidad de ahorro. Ahorro que lo van a depositar en una entidad financiera. Al igual que yo, con las ganancias, con las rentas, mi sueldo como gerente, con las utilidades que tengo, voy a necesitar de una capacidad de ahorro que también lo voy a intermediar a través del sistema financiero. ¿Para qué? Para que yo vaya a este banco, saque ese dinero, tenga dinero real que me ayude a expandir mi producción para poder alcanzar mis panes a ese crecimiento vegetativo de la población. Quiero que entiendan eso. Es un ejemplo chiquitito que puede tener sus errores, pero así funciona la economía. Si no tenemos, y no lo hemos tenido por años, capacidad de ahorro, peor aún el Estado, si las familias no tienen capacidad de ahorro, y son las familias las que mantienen a través de sus impuestos al Estado, entonces, si ambos no tenemos capacidad de ahorro, no vamos a tener qué dinero intermediar a través de los bancos para que los inversionistas busquen y expandan sus inversiones. Ese hecho fue el que nos acompañó la década de los 70, la década de los 80, la década de los 90. ¿Ah? Ya a partir del 2000, lógico que allí estoy tratando de explicar estos temas, separando de su contexto económico estas variables. ¿Por qué? Porque allí podemos decir, bueno, profe, no es que la capacidad de ahorro la hemos ganado porque hemos adquirido conciencia nacional y hemos dicho del total de los ingresos solamente vamos a consumir 500. No ha sido así, ¿no es cierto? Sino que han existido factores productivos externos que nos han arrastrado en este crecimiento económico y lo han hecho rico al Estado. O sea, no son nuestros impuestos el que lo ha hecho rico al Estado, son las regalías y los impuestos a la minería las que generaron esa riqueza bruta, que ha generado impactos, ¿no? Pero al margen de eso, eso no se ha generado impactos indirectos, mejores salarios, capacidad de ahorro, que se ha canalizado a través de las llamadas AFPs, que debían servir como fuente de una mayor inversión. A eso sumen lo que ha manejado el Estado y la capacidad de ahorro que tiene, que debía sumarse para que los inversionistas
expandan su producción. Pero no ha pasado eso, ¿no es cierto? Sino que del 100% ahorita, por ejemplo, el 40% de sus dineros se está sacando para comprar papeles o incentivar la inversión en otros países. ¿Ah? Y nosotros seguimos dentro del mismo esquema de necesidad de capital para poder invertir, por ejemplo, en minería. Entonces, eso por favor, manténganlo como un esquema general. Acá ya estamos hablando de cómo vamos, aquello que habíamos igualado en la parte de arriba, que lo habíamos tomado algunas equivalencias importantes a propósito de este drama inversión-ahorro, ¿no es cierto? Y decíamos que el ahorro, más el ahorro del sector público, se convertían en una fuente para la inversión. Eso es lo que hemos llegado a establecer. Lo estamos repitiendo, lo que habíamos comentado en la parte de arriba, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es llegar aquí a la función del ahorro. ¿Cómo llegamos a la función del ahorro? Reemplazamos, ya acá había llegado a esta relación aquí, ¿cierto? De S igual al ingreso disponible menos el consumo, reemplazamos el ingreso disponible, se convierte Y menos T menos C. Esa Y menos T va a ser el punto inicial para poder hallar la ecuación del ahorro. Y menos T, reemplazo el consumo, menos C sub 0 menos C sub 1 por Y menos T, ya tengo esa relación, tengo acá Y, acá también tengo Y, voy a factorar esa Y y me va a dar esta nueva relación, menos C sub, ya reordenando, lógicamente, reordenando. Menos C sub 0 más 1 menos C sub 1 multiplicado por Y menos T, ¿correcto? Esa viene a ser la ecuación del ahorro. ¿De qué numerito está partiendo? Está partiendo de un valor negativo del consumo autónomo que para el caso del consumo era positivo. Y nos habíamos preguntado, ¿y de dónde sale este consumo autónomo? Y decíamos, viene de aquella gente que ya no estando en actividad actual, ya no siendo parte de la producción actual y no percibir ningún tipo de renta, sigue consumiendo. ¿De dónde está sacando plata? Está sacando plata de sus ahorros de actividades pasadas, de sus actividades pasadas que le generaron una renta y de allí se paró una parte como ahorro. Eso está sirviendo de colchón para que siga consumiendo y de allí que el ahorro, el punto inicial va a ser esa cantidad en términos negativos. ¿Correcto? Bien, esta es otra forma de hallar el nivel, la producción de equilibrio, ¿no? Le está sumando a la inversión acá, acá. ¿No? A esto le está reemplazando. Caramba. Le está reemplazando el ahorro, toda esta función. Está todo S, repito, esta S está reemplazando por su valor más T menos G, el ahorro del sector público, esto, ¿no? Y de allí está despejando Y. Es otra forma de hallar la producción de equilibrio. Repito, ya tienen allí 5 puntos. Tema de examen. Me van a hallar la renta de equilibrio por este lado. ¿Correcto? Y es muy sencillo, no es nada difícil. Bien, la paradoja del ahorro, que va a ser otro tema de examen. Están anotando, ¿no es cierto? Ya tienen 2 preguntas. Para los que han llevado ya el curso, siempre les he obsequiado así, incluso les he apostado. No creo que se saquen más de 10. Ya van a tener 2 preguntas. ¿Qué cosa es la paradoja del ahorro? A ver. Fíjense y acuérdense lo que les he manifestado minutos antes. Les he dicho que el ahorro es fuente de la inversión, que como no solamente estamos las familias en la economía, sino también el Estado,
Y si se trata de una economía abierta, también las fuentes de exportación e importación que nos genera un ahorro externo. Entonces, si no ahorramos, no tendríamos una fuente para una mayor expansión de la inversión. ¿Correcto? Eso hemos dicho. Entonces, nosotros podemos decir, oiga, entonces debe haber una campaña de concientización para que todas las familias ahorren. Debíamos consumirlo menos y ahorrarlo más para que ese dinero se vaya como fuente de inversión. Vamos a decir, y podemos convertirlo hasta en política económica, ¿no es cierto? Que nos permita agrandar más el ahorro y achicar el consumo. ¿A través de qué término vamos a achicar el consumo? A través de la propensión marginal a consumir. A través de esa pequeña variable paramétrica. Si es 0.8, que se reduzca a 0.6. Si es 0.6, que se reduzca a 0.5. ¿Correcto? Pero, ¿qué sucede si lo llevamos a cabo? Y más bien extendemos los feriados a feriados largos. Si el feriado es martes, lo convertimos en feriado de lunes. Entonces la gente va a gastar como loca. Y la capacidad de ahorro, oiga, pero no decían que ahorrar más significa invertir más, pero estamos promoviendo el consumo. Pero también hay otra cosita. Si no promuevo el consumo, ¿quién es el que va a consumir en el mercado? Si voy a decirles ahorren más y consuman menos, de repente han producido 100 panes y con este eslogan de ahorra más y consume menos, no me han comprado los 100 panes, sino solamente 80. Para la próxima campaña voy a tener que producir 80 panes despidiendo un número de trabajadores que van a salir de ser parte de la demanda. Y para poder vender mis 80 panes ya no voy a tener la misma cantidad de clientes o la misma cantidad de dinero en el mercado. Y voy a producir 60 y voy a producir 40. O sea, se va a generar un proceso negativo a lo que debía significar para expandir la producción. Entonces, ¿qué ha pasado? Y evidentemente, si nosotros hacemos numeritos, ¿cierto? Si nosotros hacemos numeritos, eso es lo que va a pasar. La paradoja del ahorro o la paradoja de la frugalidad es que cuando la gente intenta ahorrar más, la producción disminuye y el ahorro no varía. Miren eso. La producción no disminuye y el ahorro no varía. Miren esa paradoja. ¿Qué quiere decir? A ver, un ratito les voy a dar tiempo para que ¿Ya pensaron o no? ¿Qué quiere decir? Miren, la paradoja del ahorro, la paradoja de la frugalidad es que cuando la gente intenta ahorrar más, la producción disminuye y el ahorro no varía. Si disminuye C sub 0 con el objeto de aumentar S, eso conducirá a una disminución de Y de manera que S permanece constante, dado que Y es igual. Esto ocurre porque permanece constante, así como T y G. Sin embargo, veremos que aumentar el ahorro tiene efectos beneficiosos a mediano y largo plazo. A ver, ¿qué quiere decir eso? Esto lo van a demostrar con un ejemplito. Si todavía tenemos tiempo. A ver. No tenía que hacer ya eso porque ya se supone que esa parte ustedes
Ya lo conocen, ya lo han avanzado en macro 1. Como va a ser tema de examen, quiero que ustedes tengan idea para poder trabajar. A ver. La idea. Un ratito de vuestro tiempo. A ver si alguien me puede ayudar. ¿Cómo se aumenta el brillo de la máquina? No sé dónde está. Muchachos. ¿O se ve bien? A ver, señorita delegada, ¿se ve bien? Más o menos. Más o menos. Sí. ¿Dónde está el brillo? A ver, alguien que me ayude. Está en inicio, profesor. A ver, en inicio. Haga anticlic en su pantalla y de configuración de pantalla. Y ahí hay la opción de aumentar el brillo. A ver, ¿dónde está? Ya he hecho anticlic. Ahí tengo. Configuración de pantalla. No hay acá configuración de pantalla. Profesor, disculpe, si nos comparte su pantalla, podríamos ver cómo es su sistema operativo para decirle más exactamente lo que tendría que hacer. Acá hay configuración de pantalla. Ya. ¿En qué parte de configuración de brillo? Ya. Ajá. ¿Ahora? ¿Ahora se ve? ¿Está más claro o no? Señorita delegada. Sí, profesor. ¿Está más claro? Sí, un poco. Un poco. A ver, vamos a aclarar más. Tendría usted que escribir, profesor, para nosotros saber si Sí, se eso voy a aprecia hacer, bien. eso voy a hacer. No, pero por el momento quiero preguntarle si el brillo está bien. Ya. A ver, ahora. Sí, profesor, se ve correcto. Ya, fabuloso. Fabuloso. Entonces, a ver, quiero mostrarles con un ejemplito, cómo va a ser producto, cómo va a ser para el examen. Supongamos acá, ya, que Y es igual al consumo más la inversión. Vamos a partir de una economía sencilla. Supongamos que el consumo es igual a 100 más 0.8 de la renta. Y supongamos que la inversión va a ser igual a, ya, 500. ¿Ya? Vamos a hacerlo algo grande. ¿Correcto? Vamos allá a la producción de equilibrio. La producción de equilibrio es igual, voy a reemplazar el consumo con su valor, 100 más 0.8 de Y. Voy a sumar los 500, ¿no? Voy a llevar Y al otro extremo para hallar la producción de equilibrio y voy a tener acá 600. 1 menos 0.8, 0.2, 1 sobre 0.2, 5. O sea, va a ser más o menos 5 de 600, ¿correcto? Ya ustedes son matemáticos, ¿ah? No me van a decir cómo está usted haciendo, ¿no? Repito, 1 menos 0.8, 0.2, 1 sobre 0.2, 5. 5 por 0.2 igual a 1, ¿cierto? Y E igual a 3000. Esa sería la producción de equilibrio, ¿correcto? Bien, ahora supongamos, el ahorro. ¿Cuánto sería el ahorro? El ahorro va a ser igual, ¿se acuerdan? Menos E sub 0 más la propensión marginal a ahorrar, 1 menos E sub 1 del total de la renta. ¿Ya? ¿Cuánto es? Menos 100.
más 1 menos C, 0.2 de 3.000. ¿No? El ahorro va a ser igual al 0.20%, 246, 500. ¿Correcto? Entonces, ¿qué cosa es lo que se da acá? Esa condición de equilibrio que habíamos estado anotando para este tipo de modelos. ¿Cuál es esa condición de equilibrio? Voy a trasladar un poquitito. ¿Cuál es esa condición de equilibrio? Que el ahorro es igual a la inversión. ¿Habíamos llegado, no es cierto, a eso? ¿Ah? Entonces, acá, 500 es igual a 500. Ojo, que ese tipo de relaciones ya la hemos trabajado. Hay un video allí. Bien. Supongamos que nosotros decimos que se ahorre más. ¿Por qué? Porque va a haber más dinero para una mayor expansión de la inversión. Entonces, ¿cómo vamos a incrementar? Vamos a hacer bajar la propensión marginal a consumir y vamos a elevar la propensión marginal a ahorrar. ¿Ya? Entonces, esto vamos a hacer bajar a 0.6. ¿Ya? Entonces, vamos a decir así, la propensión marginal a 0.6. Y igual a 100 más 0.6 de Y más 500. Y menos 0.6 de Y es igual a 600. Y va a ser igual 1 menos 0.6, 0.4, 1 entre 0.4, 2.5. 2.5 de 600. 600 por 2.000, 200, 1.500. Miren, ha bajado la producción, evidentemente, porque ha bajado el consumo. ¿Ah? Entonces, ¿y qué ha pasado? A ver, vamos a ver. ¿Y el ahorro cuánto es? Entonces, el ahorro va a ser igual a menos 100 más 0.4, porque si la propensión marginal a consumir es 0.6, entonces la propensión marginal a ahorrar se ha incrementado. Tenemos más ahorro por los 600. ¿No es cierto? 6 por 4, 24. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto 140. sería el ahorro? Rápido. ¿Cuánto sería el ahorro? ¿Mm? 104. Ustedes están mal en religión, ¿eh? Por lo menos díganme, pues, profesor, se está usted equivocando, tiene que poner 1.500. ¿Ah? ¿Ya cuánto sería? Rápido. 500, profesor. 500. Miren, presumiblemente hemos incrementado la propensión marginal a ahorrar y debíamos tener más ahorro para que se traslade a una mayor inversión. No, hemos bajado el ahorro, hemos hecho que caiga la producción y el ahorro en los dos escenarios sigue siendo el mismo versus la inversión. A eso se refiere la paradoja del ahorro. ¿Correcto? Ahora sí se ha visto claro, ¿no? Bien. Entonces, eso que nos dice la paradoja del ahorro o la paradoja de la frugalidad es que cuando la gente intenta ahorrar más, lo que hemos hecho en el ejemplo, la producción disminuye y el ahorro no varía. Ahí está, lo que hemos hecho. ¿No es cierto? Lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho. El ahorro no varía, a pesar que hemos incrementado la propensión marginal a consumir. Bien, a eso se refiere la paradoja del ahorro. O sea, ya lo he resuelto para el examen. Ahí deberían tener sobre 5 puntos. Ojo, me lo van a tener que desarrollar con un ejemplo.
¿correcto? Bien, el gobierno omnipotente. Cuando nosotros recogemos este modelito y hacemos que varíe la demanda agregada, esos términos en el que decimos se incrementa la demanda agregada, lo podemos convertir de que, por ejemplo, hay una expansión del gasto público de 1 billón. Ya, esa expansión del gasto público nos va a permitir trasladar la curva de la demanda de aquí a este nuevo punto. Nos va a permitir que la producción crezca en la proporción al multiplicador, ¿no? Entonces, caramba, ¿qué hemos hecho? Hemos descubierto un camino hacia un crecimiento sostenible. Entonces, lo mismo, este mismo tipo de razonamiento podíamos trasladar a la coyuntura actual. El gobierno va a invertir 7.430 millones adicionales. ¿En cuánto va a crecer la producción? A ver, supongamos que el multiplicador sea 1.5, o sea, va a crecer en más de 10.000 millones. O sea, vamos a lograr recuperarnos de la posible recesión que anuncia el Banco Mundial, que va a ser del 12%, y con este 10 estaríamos superando o nos estaríamos acercando a ese indicador y la recesión económica serían unos puntos chiquititos, ¿no? Podíamos estar pensando y podíamos, ya se acabaría la macroeconomía, se acabaría el debate sobre qué hacer para que crezca la economía. No es así. Bueno, vamos a recoger algunas de las cositas que nos dice Blanchard a este tema. Respecto a este tema, ¿puede el gobierno elegir Y modificando G o T? No siempre es fácil modificar el gasto público, los impuestos, por razones políticas. Un aumento del déficit público afecta a la inversión y a las importaciones y por lo tanto sus efectos finales no son predecibles. ¿Qué nos está diciendo? Que un déficit público, lo que les decía hace poco y en clases anteriores, si hay un déficit, ese déficit lo va a cubrir con el ahorro de los privados. Entonces, la cantidad de dinero disponible para una mayor expansión de la inversión se va a achicar. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Es probable que las expectativas sean importantes. ¿Qué cosas son las expectativas? ¿Cómo vemos nosotros al gobierno? ¿Con confianza? ¿Con desconfianza? Por ejemplo, ahorita los empresarios no deben estar alegres y felices. ¿Por qué? Porque gran parte de los 30.000 millones orientados a Reactiva Perú, ¿no? Gran parte de ese dinero ha ido a financiar a sus empresas. Pero, ¿y cómo estarán los consumidores? Estamos amargos, porque no se va a reactivar el empleo, no hay trabajo, que todas las políticas orientadas a la reactivación han ido a esa élite empresarial y no a la gente que mueve economía. ¿Cómo van a mover los informales? Los informales están amargos porque están ahorcados con las deudas y están atosigados con la presión del pago de esas deudas, ¿no? Entonces, hay una suerte de expectativas respecto al caminar de la economía que es diferenciada. No estamos manteniendo el mismo nivel de expectativas. Entonces, el nivel de expectativas es pues sumamente importante. Eso puede estar negativa por la parte de los consumidores, positiva por el lado de los empresarios y al final quienes van a, de alguna manera, mover la economía somos nosotros. El logro de un nivel dado de producción puede producir desagradables efectos secundarios, inflación, ¿no? Bueno, tenemos al Banco Central de Reserva que presumiblemente una de sus tareas es el controlar la inflación y dice que está dentro de sus parámetros o está trabajando para que esto no suceda. Los efectos presupuestarios y la deuda pública pueden tener consecuencias negativas a largo plazo. Evidente. Si hay un mayor gasto, por ejemplo ahora, no se ha prestado el Fondo Monetario Internacional 11.000 millones. Antes se prestaron 3.000 millones. Entonces ya estaríamos en 14.000 millones de deuda. Sumada a lo que teníamos como deuda del pasado, ya estaríamos más o menos sobre los 50.000 millones. Esa deuda hay que pagarla. Hay que pagarla con los intereses y esto de alguna manera va a afectar a los presupuestos del futuro. ¿Correcto? Pero más allá también de eso, a ver, yo le incrementaría acá lo siguiente.
¿Por qué no va a dar lugar a que, pese a los esfuerzos que está haciendo el gobierno e incrementar la inversión pública en 7.430 millones, ¿por qué no se va a ver esto en un impacto positivo en la producción? Porque parte de ese dinero, a través del consumo, y ustedes han visto la importancia de la propensión marginal a consumir dentro del concepto de multiplicador, ¿no es cierto? Entonces, porque ese dinero, por ejemplo, del 1.000.000 de trabajadores dentro de construcción civil que se van a crear, ese dinero, con los sueldos y salarios que vamos a crear demanda a partir de ese 1.000.000 de trabajadores, se va a trasladar a los mercados a comprar qué tipo de productos. Productos importados. Eso es lo que va a pasar. Y más bien va a presionar a través de la compra de dólares para honrar esos pagos, va a presionar para que el tipo de cambio se incremente. Porque nosotros no tenemos empresas que satisfagan nuestra demanda interna. Nosotros no tenemos fábricas, ¿no? Producimos lo mínimo. El resto lo consumimos de afuera. Y para consumirlo de afuera, repito, necesitamos dólares. Y como necesitamos dólares, ese dinero que va a circular en la economía va a presionar a través de la demanda de productos importados hacia una depreciación del tipo de cambio. Y vamos a beneficiar la producción o la expansión productiva de los países de donde vienen esos productos, pero no vamos a presionar por una producción interna mayor, a no ser por algunos sectores, por ejemplo, a través de que esos obreritos pueda que se vayan a comer su chicharrón o su adobo a Sella, a Tipón, ¿no? Y a través de ellos impacta en algo el nivel productivo, pero no creo que alcance a 10, sino más bien alcanzará 1 o 2 puntos, pero que finalmente, si yo voy a comer un chicharrón a Sella, el vendedor del chicharrón de Sella se va a beneficiar con utilidades. Esas utilidades se los va a trasladar al mercado. ¿A la compra de qué? También de productos importados. Finalmente, todo ese dinero va a terminar en el exterior como dólares. Bien, señores, hasta allí el examen del día. ¿Cuándo vamos a dar examen? La próxima semana. Ya, bien, ya tienen, a ver, ya tendrían 3 preguntas para el examen. Las equivalencias, aquello que hemos estado repitiendo, inversión es igual al ahorro. Inversión es igual al ahorro más el ahorro del sector público. Inversión es igual al ahorro más la inversión del sector público más el ahorro externo. Primera pregunta. Segunda pregunta, llegar a la condición de equilibrio bajo esa nueva ruta a partir de la inversión. Y tercera, la paradoja del ahorro. Y como cuarta pregunta, a ver, déjenme incorporar como cuarta pregunta este análisis que hemos hecho a propósito de la inversión de los 7.430 millones. Quiero ver sus pareceres, pero utilizando variables macroeconómicas, en no más de 6-7 líneas. ¿Correcto? Bien, señores, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, ¿cómo va? ¿Cómo habíamos dicho que va a ser ya saliéndonos del tema entonces? ¿Cómo habíamos dicho que va a ser el examen de lectura? Es personal, ¿no es cierto? Señorita delegada. Sí, profe, dijo personal, que leamos el libro, nada más. Ya, entonces que sea personal nomás. ¿Y el trabajo del ensayo? Es grupal. ¿Es grupal? Sí. Ya. Entonces,
Los dejo trabajando. Bueno, a ver, espérate. Bueno, mejor todavía no me animo porque quería suspender las clases del día viernes para el examen, pero de repente el día 8 no vamos a terminar el control de lectura y vamos a tener problemas todavía. Entonces, coleguitas, nos quedamos allí. Si no hay